Nacer es una condena que se paga con la muerte. Así pues, al nacer, las primeras palabras que deberíamos escuchar deben ser: felicidades, naciste para morir, vivir para morir, morir para vivir. Es una especie de cadena alimenticia. La tierra es el depredador, nosotros, sus creaciones, las presas. Pero, ¿por qué temerle a la muerte si es lo más connatural y seguro de nuestra existencia? Para responder lo anterior, recordemos que la muerte no es un enemigo, aunque para algunos es un alivio, como lo pensó Sócrates y Séneca. Solo la podemos conocer formalmente una sola vez, aunque hay quienes difieren de ello, como Peter Kingsley, quien puntualiza lo siguiente: la verdad es sencilla, de una hermosa sencillez. Si queremos crecer, convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a la muerte antes de morir. A propósito de eso, es digno señalar que no todas las culturas mantienen un diálogo firme con la última parada del hombre. Por ello, Octavio Paz identificó que, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es una palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme en ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara, con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La muerte es sinónimo de vida. Las dos están comprometidas. Si una no existe, la otra no lo resiste y terminaría por extinguirse. De suceder lo anterior, la existencia perdería sentido. Si es absurdo nacer, es más absurdo morir, decía Sartre. No, lo único realmente absurdo es existir, pues también absurdo sería nacer y no morir. Asimismo, es digno añadir que la vida es el arte de administrar la muerte, de alejar su llegada inminente. Entonces no hay por qué temerle, ya que ella es una jueza justa, no distingue ni a ricos ni pobres. Nadie está exento de ella, por la razón de que la muerte a nuestros hijos legaremos. Todos los humanos somos hijos. En otras palabras, la parca nos hace iguales a todos. Una tesis que me parece peculiar reza que Eros y Thanatos, el amor y la muerte, son iguales, en tanto surjan ad nihilo, de la nada. De tal suerte, morir y enamorarse son un sentido azaroso. No podemos elegir cabalmente de quién nos vamos a enamorar. Puede que ello suceda en el camión, calle, parque, escuela, panteón, mientras estás en el baño checando el celular. Yo qué sé. Lo mismo pasa con nuestra parada mortuoria. Podríamos morir de una forma épica o estúpida. Sancho II de Castilla fue asesinado mientras defecaba. El Papa Adriano IV murió asfixiado, puesto que se atragantó con una mosca. Craso feneció, no por una congestión alcohólica, sino por una económica. La razón de ello: los partos le derramaron oro fundido en su garganta al enterarse de sus ambiciones de riqueza. No obstante, ¿qué hay de las muertes más sublimes? Los nombres explican todo. Sócrates, Jesucristo, Seacatl-Quetzalcóatl, Séneca. Dicho lo cual, tenemos luz verde. Podemos avanzar con esta narración, donde analizaremos cronológicamente las visiones fúnebres de algunas civilizaciones y personajes de la historia. Para llegar a eso, la filosofía, la literatura y principalmente la historia nos serán de gran ayuda. El antiguo Egipto es sinónimo del río Nilo, politeísmo, momias y pirámides. Sin embargo, es más que eso, ya que esta civilización se desarrolló por más de 3000 años. Así pues, en sus inicios existían protorreinos diseminados alrededor del río Nilo, los cuales se dividían en dos polos: el Alto Egipto, ubicado al sur, y el Bajo Egipto, en el norte. El hombre que unificó esas dos regiones fue Narmer, convirtiéndose así en el primer faraón de Egipto. Por añadidura curiosa, la llamada Paleta de Narmer es el primer documento que evidencia
la unión del Alto y Bajo Egipto. En resumen, los periodos del Antiguo Egipto pueden dividirse de forma breve: el Imperio Antiguo, Medio, Nuevo, periodo helenístico y romano. Pues bien, hemos dado una pincelada del contexto histórico, por lo cual podemos continuar con lo que nos interesa. A pesar de que los sacerdotes egipcios tenían un poder y una relevancia importante, estos limitaban sus funciones, pues actuaban conforme a la voluntad de su faraón, el que era considerado como el intermediario entre lo suprasensible y sensible, o sea, lo divino y terrenal. Por ende, el soberano era considerado como una deidad, a la que se debía adorar y respetar. Es digno mencionar que esta civilización tenía un fuerte apego con la muerte. Como ejemplo están las preocupaciones de los faraones, pues buscaban ser recordados, mientras que sus restos debían ser preservados, es decir, momificados, para luego ser custodiados por una edificación. La pirámide escalonada de Saqqara es considerada como la más antigua del mundo. Fue la obra capital del gran arquitecto Imhotep, quien creó para su rey, Djoser, una escalera desde la que acceder al cielo. Esta pirámide, pabellón íntimo y privado del soberano, es el corazón de este complejo. La necrópolis de Saqqara fue, junto a la de Giza, el lugar de descanso eterno escogido por la mayoría de los faraones del reino antiguo. Si coaligamos esto con nuestro presente, puntualizaríamos que no todos tenemos en mente nuestro futuro fúnebre. Así como los faraones en vida mandaban edificar sus arquitectónicas tumbas, nosotros no, quizá porque lo vemos como un tema tabú. La escritura de los egipcios reposaba en diversos soportes. El más conocido es el papiro, el cual era muy caro. En consecuencia, fue un monopolio del Estado egipcio. No solamente se empleaba para los documentos políticos, administrativos o diplomáticos. De igual forma, tenía un uso funerario. Para ilustrar esto está el Libro de los Muertos. Este documento contenía fórmulas que acompañaban a los fallecidos en el más allá. Los egipcios creían que el difunto emprendía un viaje subterráneo, desde el oeste hacia el este, como Re, el sol, que tras ponerse vuelve a su punto de partida. Durante ese trayecto el fallecido, montado en la barca de Re, se enfrentaría a seres peligrosos que intentarían impedir su salida por el este y su renacimiento. Una vez superados los embates, los muertos llegaban al juicio de Osiris, donde se ponía en una balanza la pluma de Mat, símbolo de la justicia. Del otro lado se colocaba el corazón del muerto, símbolo de las acciones cometidas en vida. Si ambos factores pesaban lo mismo, el difunto se salvaba y pasaba a la vida eterna. Pero si el corazón era más grávido que la pluma, se lo lanzaban a Amit, devoradora de los muertos. Si eras devorado por ella, desaparecías de la existencia misma. Naturalmente, la educación religiosa se fomentaba desde la infancia, por lo que se enseñaba a los niños a tener respeto por los dioses, a obrar el bien y actuar con rectitud. Todo esto era una preparación para el momento más importante de la vida, que irónicamente tenía lugar después de esta, el juicio de Osiris, el señor del más allá. El ya evocado juicio era sumamente importante para esta cultura. En lo concerniente a esto, se tiene el registro de una momia que data de hace 2000 años ubicada en Alejandría. De entre las momias encontradas, había una que contenía una lengua de oro. Se piensa que ese amuleto le permitiría hablar ante Osiris. No solo la expresión sonora era necesaria para que llegaran íntegros al descanso eterno,
National Geographic nos aporta que para esta sociedad, el ser humano estaba formado por 5 componentes: cuerpo, ka, ba, sombra y nombre. Tras la muerte, estos elementos se disgregaban, y para que el difunto pudiera revivir en el más allá, era necesario que volvieran a unirse, lo cual se lograba mediante los rituales funerarios. La momificación se encargaba de que el cuerpo del difunto no desapareciera. El primer paso de la momificación consistía en la extracción de los órganos internos del cadáver del difunto. Primero se sacaba el cerebro a través de la nariz, a continuación, y mediante una incisión en el lado izquierdo del vientre, se extraían los intestinos, el hígado, el estómago y los pulmones, órganos que luego se introducían, momificados, en los vasos canopos. Aparte de las momificaciones hechas para preservar el cuerpo, estos eran colocados en los ataúdes. No solo eso, también usaban los sarcófagos, los que son contenedores de ataúdes. Evidentemente, no todos podían pagar por una posteridad buena. Para empezar, el libro de los muertos era, en demasía, caro. Se podría decir que quienes amasaron una buena fortuna invertirían dicho dinero para que en la otra vida existieran de forma digna. Empero, ¿qué hay de los estratos sociales que no eran pudientes? Se sabe que aquellos que tenían bastantes medios, pero no los suficientes, eran enterrados en la arena para que ésta absorbiera los líquidos de la descomposición y, pasado un tiempo, se desenterraban y se les vendaba. La frase "dime cómo mueres y te diré quién eres" es a veces reductiva. Claro que la muerte no explica en su totalidad la vida de una persona, y viceversa, pues el sentido azaroso de la realidad puede llegar a ser absurdo. No obstante, las momias nos revelan algunos datos de las tribulaciones presentadas en ciertas personas. Verbigracia se conoce que los restos de obreros que yacían en el cementerio de los trabajadores de Giza tenían, funestamente, sus espaldas destrozadas. El motivo de lo anterior: el esfuerzo sofocante causado por cargar mucho peso. No todos los trabajadores corrían con la misma suerte. Los que servían directamente al soberano conseguían una mejoría en las condiciones laborales. Médicos atendían sus calamidades y recibían una ración considerable de proteínas. Es menester mencionar lo que nos arroja la momia de Ramsés II, quien expiró, tal vez, a los 95 años. Dicha edad, en la época antigua, era casi un atropello, lo cual está impreso en la esperanza de vida de los egipcios. No más de 40 años vivían en un mundo sin antibióticos y poco aséptico. Por ende, cuando los hombres cumplían 12 o 14 años se les consideraba como adultos, con lo cual ya estaban en edad para casarse. Como complemento se sabe que, si una mujer se divorciaba cuando tenía más de 30 años, era raro que se volviera a casar. A esa edad se la consideraba una anciana. Recuperando el hilo central, este faraón tenía artritis, arteriosclerosis, caries que le llegaban hasta la raíz. De lo contiguo añadimos que la miel y los azúcares eran un monopolio del gobernante. Por consiguiente, las clases altas se daban el lujo de ser obesas, mientras que la restante población comía lo más necesario. Unos morían de hambre, otros por el terrible sobrepeso. Para su desventura, su longevidad resultó lúgubre. Tuvo alrededor de 100 hijos, mas vio morir a muchos de ellos. Recapitulando todo lo ya señalado, podríamos decir que la visión fúnebre de esta civilización no veía a la vida con desprecio, como lo asimila el cristianismo o el platonismo, pero sí convergen en que esta existencia es como un ensayo donde tenemos que actuar de la mejor forma posible. De tal modo, vamos a adquirir un lugar celeste. Y si bien durante la Edad Moderna León X vendía indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro, los egipcios se sirvieron del ardid,
Un ejemplo es el libro de los muertos o la lengua de oro que se mentó en este video. Cosas como esas surgen de la necesidad de trascender, incluso si no se era digno de ello. A pesar de que la indulgencia compraba el perdón de los pecados o acortaba la estancia en el purgatorio, los egipcios hicieron casi lo mismo, pues ambas cosas se adquieren a través del sentido económico, solo que una era ideada para el derroche papal y la otra siempre se mantuvo a raya de la esencia religiosa. Después de todo, fue Heródoto quien afirmó que los egipcios eran los hombres más religiosos de la tierra. Para ir finalizando, evoquemos a las tumbas junto a sus relieves, pinturas y escrituras, puesto que para esta cultura, todo lo que se representaba por escrito tenía la capacidad de recobrar vida, de volverse real cada vez que era leído. Por esa razón, en las tumbas se representaban escenas de todo tipo, puesto que al conservarse para siempre, ese era el deseo del difunto, preservarían la existencia del dueño. Sobre todo porque las tumbas estaban pensadas para que la gente las visitara, y si era capaz de hacerlo, leyera los textos. La historia ejemplifica dicho alegato, pues Tutmosis IV se convirtió en faraón gracias a la escritura. En todas las inscripciones donde era mencionado como príncipe, dio la orden de que grabasen el título de hijo mayor del rey, con lo cual pudo apaciguar una revuelta entre príncipes deseosos del trono. En el siglo I a.C., Egipto fue conquistado por los romanos, y con antelación, Alejandro Magno ya había conquistado esas tierras. Sin embargo, la caída del Imperio Romano dio licencia a los vándalos de aprovecharse de África del Norte. Mas en el siglo VI después de Cristo, Justiniano conquistó esos lugares. Cabe mencionar que durante esas fechas, el conocimiento de la escritura jeroglífica ya se había extinto. En el siguiente siglo se presentó la ocupación árabe y musulmana. Durante mucho tiempo la cultura egipcia era considerada como una civilización deslenguada, pues pese a que poseía innumerables escrituras, nadie las comprendía. No fue hasta que durante la expedición de Napoleón a Egipto, uno de los soldados encontró casualmente junto a Rosetta una piedra grabada con un decreto tolemaico en griego, vertido al jeroglífico y al demótico. El sabio francés Champollion logró interpretar en 1822 aquellos arcanos signos, creando así la egiptología. Gracias por tomarte un poco de tu tiempo y mirar este contenido. Recuerda que todas las fuentes utilizadas están en la descripción. Te agradecería infinitamente si compartes este video y me regalas un like. Recuerda que el siguiente video será llamado Historia de la muerte en la antigua Grecia y Roma. Hasta la próxima.